con el tema de hoy, que es la persona de Cristo, lo que Pedro dice en esta primera carta sobre Cristo. Vamos a comenzar en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 20. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, no fue hecho arrebatadamente y a última hora al ver que el hombre había caído, hablando de Adán y Eva, sino que esto fue hecho desde antes de que sucediera, desde antes de la creación del mundo. Y desde esa época también ya había sido definido que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, era el designado para venir y cumplir con el plan de salvación hecho por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto fue, como decimos, desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí también nos manifiesta algo maravilloso, dice, pero manifestado en los tiempos, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Nosotros acostumbrados como estamos a que el Evangelio lo hemos tenido a la mano ya de algunas generaciones para acá, y que se oye por todos lados y todos tienen la oportunidad de oír y de decidir respecto al Señor Jesucristo, no nos damos cuenta de esta maravilla, de esta misericordia de Dios al ponernos a vivir en esta generación o en estas generaciones donde la palabra de Dios ha abundado. Pero así no ha sido todo el tiempo. Solamente pongámonos a pensar en el tiempo antes del Señor Jesucristo, antes de la ley, tiempos de oscuridad espiritual, tiempos en que seguramente oír de un plan de salvación, de rescate del hombre, era tal vez como les pasó a los griegos cuando Pablo llegó un poco después o mucho después a hablar del Evangelio. ¿Qué nuevas doctrinas son estas? ¿Y qué cosas tan extrañas nos vienes a hablar, Pablo? Ya te vamos a oír en otro día. Pero nosotros hemos tenido la gran bendición de Dios, como dice aquí, por amor a nosotros. Es que fue manifestado en nuestro tiempo. Y veamos que no podemos decir nuestro tiempo son los 2000 años después de Cristo. No, porque también podemos ver que el Evangelio verdadero fue predicado tal vez en las primeras tres siglos después de Cristo. Primero, segundo, tercer siglo. Pero ya entrando al cuarto siglo, ya se pervirtió ese Evangelio y volvió otra vez a ser algo muy escondido, algo muy particular, algo muy especial y muy limitado en medio de los hombres. Hasta cuando vino la Reforma, 1200 años después, en el año 1500 más o menos, cuando ya se volvió a reactivar esa predicación del Evangelio verdadero en medio de los hombres.
Entonces, realmente nosotros debemos de estar muy agradecidos con Dios por esta grande misericordia que Él ha tenido ahora para nosotros al ponernos a vivir aquí en este tiempo. Aquí en medio de nosotros, en nuestras latitudes, hace nada más 150 años atrás, el Evangelio era desconocido, había mucha religión, pero el Evangelio era desconocido, era perseguido y era muy extraño. Entonces, era en un pueblo, era una o dos familias cristianas y eso era todo. Y todo esto, como dice aquí la palabra de Dios, por amor de nosotros. ¿Qué más nos dice Pedro sobre el Señor Jesucristo? Dice en el verso 3 del capítulo 2, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Otra vez insistimos, es la benignidad, el amor, la misericordia de Dios manifestada a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a la vida de todos nosotros. Y cuando nosotros realmente recibimos la palabra de salvación por la obra de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario, disfrutamos, gustamos la benignidad de Dios para con nuestras vidas. Porque de otra manera todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y sujetos ya a una condenación eterna. Dice el verso 4 del capítulo 2, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El Señor Jesucristo es la piedra viva, la roca de los siglos, escogida y preciosa para nosotros, naturalmente, que sabemos quién es Él, cuál es el amor que Él nos ha tenido. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros, muriendo por nosotros para pagar nuestra deuda, nuestro pecado en la cruz del Calvario? ¿De qué otra manera podríamos pensar de Él sino que Él es precioso, que Él es maravilloso, que Él es algo inigualable para nosotros? Nadie es como el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande en Cristo Jesús. Sin embargo, el verso 6 dice, hablando siempre del Señor Jesucristo, Él es la piedra angular, escogida, preciosa. Como Él dice acá, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Por qué piedra del ángulo? La piedra del ángulo era la piedra, la roca donde se fundamentaba la edificación que se estaba haciendo. Ahí, no sé de qué manera, ahora ya se hace de otra manera los cimientos, pero en una esquina de esa edificación había una roca y ahí se fundamentaba la casa. Y aquella que no había sido hecha así, sino que en terreno fangoso o arenoso, ya se podía estar seguro que esa casa iba a ser destruida por cualquier evento fuerte que le sucediera o que le llegara. Así nosotros,
podemos estar seguros que nosotros como edificación espiritual de Dios tenemos cimiento seguro, porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Y esa piedra preciosa, dice aquí Dios, el Señor, fue puesta en Sión. Es decir, Él vino como judío de la raíz de David, hijo de David. Le dijeron aquellos ciegos al Señor Jesucristo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fue puesta allá en Sión, pero para que nosotros, que no tenemos nada que ver con el pueblo israelita terrenal o los judíos terrenales, ahora alcancemos salvación en Cristo Jesús y seamos constituidos como pueblo de Dios, como los judíos espirituales, como el Israel de Dios. Aleluya. Continuemos aquí. Mire qué cosas las que Pedro nos dice sobre el Señor Jesucristo. Dice, para los incrédulos, dice en el capítulo 2 y verso 7, Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Y para eso ellos fueron destinados. Mire qué triste es esto para ellos. Que aquel que Dios ha escogido, ha señalado, ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que ellos sean salvos de la condenación eterna, para que sean rescatados y pertenezcan a Dios, para que sean comprados con la sangre preciosa del Salvador, lo rechacen. Mire, uno está bien, puede desechar muchas cosas durante su vida terrenal, en la elección que tiene que tomar muchas veces entre dos o más alternativas, y se equivoca muchas veces uno y escoge mal, pero el daño es nada más temporal. El daño nada más llega y tiene efecto tal vez durante nuestra vida física, pero el no elegir bien, el elegir tal vez una religión falsa, o una religión que dice que es verdadera, pero está muerta espiritualmente, o una religión satánica. Bueno, déjenme decirle que todas aquellas religiones que no están fundamentadas en Cristo, que no obedecen verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son satánicas. Porque no predicando la verdad, desvían al hombre para llevarlo a la condenación eterna. Decíamos entonces que tomar esa decisión es terrible, porque esa decisión que se tome, ya sea que se escoja al Cristo Jesús y se encuentre la vida eterna, o que se rechace esta piedra fundamental, piedra angular, en la cual se pudieron haber echado, descansado, es terrible, porque esa decisión sí va a tener una trascendencia eterna para ellos. No solo van a vivir aquí en la tierra sin Dios, no solo no van a tener rumbo aquí en la tierra, no solo van
a vivir una vida terrible y desgraciada aquí en la tierra, sino que luego vendrá la condenación eterna. Como dice aquí, la piedra angular que desecharon los edificadores. Por eso es que la recomendación para todos es que no elijan ellos, sino que cuando Dios les hable a través de su evangelio, cuando sientan el llamado de Dios en su corazón, no titubeen, sino que se atengan a ese llamado de Dios, porque nadie que elija intelectualmente, nadie que elija una religión intelectualmente va a obtener ningún beneficio. Siempre se va a equivocar, porque el hombre está muerto espiritualmente. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada puede hacer. No puede elegir, no puede tener criterio, no puede tener un buen juicio. Más bien, siempre va a elegir mal, porque estando muerto espiritualmente, no le van a gustar las verdaderas cosas de Dios, sino que las cosas del hombre, las cosas del diablo, las cosas carnales y terrenales, que son las que lo mantienen en la desgracia espiritual. Por tanto, el único que puede elegir es Dios al hombre y no el hombre a su religión, creyendo que elige a Dios. Continuemos. En el verso 21 del capítulo 2 dice: Cristo padeció por nosotros. Mire, la redención en Cristo Jesús es gratis para el hombre en sí misma. La salvación en Cristo a través del Evangelio es gratis, es regalo de Dios, pero tiene un altísimo costo. Tuvo un altísimo costo. ¿Cuál es ese costo? La vida del Hijo de Dios, crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, no podemos decir, como no me costó nada, pues hagamos feria, ¿verdad? Vivamos como siempre hemos vivido. No, hay que valorar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Como dice también en el verso 24, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, como también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí vemos algo que aparentemente todos lo sabemos. Dice, Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro. El sacrificio que vale para nuestra salvación es el único sacrificio que Él hizo. Uno, en la cruz del Calvario. No varios, no dos, como algunos equivocadamente predican. Uno es el sacrificio valioso, hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Algunos dicen que Cristo, como vamos a ver después, fue a sufrir al infierno, porque como dice que bajó a los infiernos, pero ese ya sería un segundo sacrificio, y eso no está fundamentado y respaldado por la palabra de Dios. Porque Él dice, en la palabra de Dios dice aquí claramente, dice en el verso 18 del capítulo 3, dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Mire qué clara habla la palabra de Dios sobre todo. Muerto en la carne. Ahí está el sacrificio. Ahí está, porque era el Cordero de Dios. Y estaba muriendo como hombre en su naturaleza humana, porque Él
hizo el sacrificio en beneficio nuestro como el Cordero de Dios, como hombre, porque a hombres está rescatando. Si hubiera ido a rescatar ángeles, hubiera tenido que morir como ángel. Pues aquí murió como hombre, pero en la cruz del Calvario. Luego, como Dios, no pudo haber muerto. Como Dios siguió vivo, como aquí mismo dice, pero vivificado en espíritu, dice. O sea, y Él descendió a los infiernos en espíritu, no en la carne. Y el espíritu no se quema en las llamas. Además, el espíritu puede sufrir en las llamas si es el espíritu del hombre, pero Él fue en el espíritu de Dios. ¿Ah? Entonces, Él fue a hacer una tarea allá, pero volvemos a repetir, en la cruz del Calvario Él expió nuestros pecados. Y cualquier cosa que digamos le quita los méritos de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Continuemos aquí. En el verso 19 continúa lo que acabamos de hablar del verso 18, que era siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el verso 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí vemos la explicación escrita de lo que hemos estado hablando. Él en espíritu fue allá con una función. Y esta es otra cosa de la cual no se predica, porque dice, el evangelio es para predicarlo a los vivos, físicamente, y luego que mueren ya se terminó todo, ya no hay chance de que les predican. Pero mire la misericordia de Dios según estamos leyendo aquí, porque ciertamente el Señor Jesucristo extendió su gracia y su misericordia para estos espíritus que estaban encarcelados. ¿Quiénes eran estos? Los que habían muerto hasta ese momento que el Señor Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz, que habían muerto, sin conocer a Cristo, sin decidirse por seguir a Cristo, sin recibir hasta ese momento que había de venir a rescatarnos. Porque los otros, o sea que todos estos a los que el Señor Jesucristo en espíritu les fue a predicar, eran hombres y mujeres que habían muerto en sus pecados, pero el Señor Jesucristo les da la oportunidad todavía y va a predicarles a estos espíritus encarcelados. ¿Y qué hay de aquellos espíritus que habían muerto, de personas que habían muerto antes de Cristo, pero que sí eran creyentes en Cristo? Pues esos no necesitaba que se les predicara, porque eso ya lo conocían. Y a estos fue a los que la palabra de Dios dice que fue y llevó cautiva la cautividad, porque ellos estaban esperando ahí, todos los creyentes en Cristo del Antiguo Testamento habían creído en Él y estaban esperándolo. A ellos solo se les llegó y se les presentó y les dije, ya vino. Les dijo, ya vino, aquí estoy, y nos vamos. Aleluya. Así como también la palabra de Dios nos enseña y dice acá, porque en el verso 6 del capítulo 4,
porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, aquí es el tal complemento a lo que decimos. A los que se les fue a predicar es a los muertos, los que iban muertos espiritualmente, porque Dios dijo claro, el Señor Jesucristo dijo claro, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, refiriéndose a Isaac, Abraham y Jacob, que ya habían muerto físicamente, pero que estaban vivos en espíritu. Entonces, a los que se les predicó, dice, son aquellos que, como aquellos del tiempo de Noé, fueron rebeldes y no creyeron. Luego dice el verso 22 del capítulo 3, quien habiendo subido al cielo, hablando siempre de Cristo, está a la diestra de Dios. Aquí nos habla entonces Pedro de que el Señor Jesucristo, luego de su sacrificio en la cruz y de bajar a los infiernos y de predicarle a los espíritus rebeldes y llevarse cautiva la cautividad a todos aquellos que habían creído y los que creyeron a los cuales él le llegó a predicar, se va al cielo y llega no solo, él no llegó solo a cuando ascendió a los cielos y se presentó en la puerta del cielo para presentarse al Padre, no llegó solo, sino con una comitiva, con una procesión de gente, con una caravana de gente salvada ya por él. Aleluya. Y dice que a él están sujetos autoridades y potestades y los ángeles. Desde ese momento, él se constituye en la autoridad máxima en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor, como dice Efesios, que Él subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado y autoridad y potestad. Aleluya. Luego dice el verso 5 del capítulo 4, para terminar con lo que Pedro nos enseña sobre el Señor Jesucristo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Toda autoridad, todo juicio se le dio al Señor Jesucristo después de cumplir exitosamente y felizmente su sacrificio en la cruz. Y desde ese momento Él se constituye como juez de todos. Juez de vivos, es decir, de sus rescatados, y juez de los muertos, es decir, aquellos que llegaron a la tumba muertos espiritualmente. Aleluya. Glorioso todo esto. Vamos a continuar con el estudio de esta carta primera de Pedro. Acompáñenos usted en el siguiente estudio. Que Dios lo bendiga y lo sostenga en estos tiempos. Amén.